Pues vamos a la palabra, viviendo una fe coherente. Y antes de adentrarnos en ella, vamos a tener la claridad, primero, de qué es fe. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según lo que hemos aprendido del libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un searching en lo que es el significado, ¿verdad? De la fe, el diccionario te va a decir que es la esperanza en cosas que no se ven, pero que sabemos que son verdaderas. Y qué bonito, yo analizaba y decía, qué lindo, Señor, ver que todo lo que tu palabra dice es una verdad que muchos debemos saber que inspira aún a los diccionarios para darnos cuenta que es eso, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero además de eso, veamos qué es ser coherente, ¿verdad? Cuando tu actitud es consecuente con tu postura mental. Y como hijos de Dios, conocedores de la palabra y aquellos que estamos apenas conociendo del Señor, comenzamos a darnos cuenta que hay cosas que veníamos haciendo que no son buenas en nuestra vida y entonces es ahí donde comenzamos a hacer cambios. Pero qué bonito es que en el transcurrir de los días de nuestra vida, de nuestro diario caminar, a través de la palabra de Dios, nosotros hagamos esos cambios, pero que esos cambios también nos lleven a tener actitudes consecuentes, porque muchas veces hablamos y sabemos muchos textos bíblicos y los memorizamos, pero lo que decimos no tiene coherencia con lo que hacemos. Entonces, creo que esa es la manera más hermosa en la que nosotros podemos ver que la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, comienza a hacer un cambio en nosotros, un cambio genuino, no solamente en el decirla, sino que toda nuestra vida de una manera integral viva una coherencia con lo que decimos. Porque esa es la manera en que nosotros vamos a poder impactar a los que nos rodean. Esa es la manera en donde nosotros vamos a poder ser luz. Y entonces, teniendo eso en cuenta, les quiero presentar a la mujer que inspiró este mensaje. Les presento a la tsunamita, una mujer que tuvo coherencia con su fe. De acuerdo a lo que ella pensaba y creía, así mismo fueron sus acciones. Y ella inspiró este mensaje y sé que ha inspirado muchísimos mensajes, pero yo decía, Señor, qué bonito poder llegar a ser como la tsunamita. Y espero que al cerrar el mensaje, ustedes estén en el mutuo acuerdo conmigo. Qué bonito poder ser como ella en muchas cosas. Tengo hombres conectados, claro que sí. Es tomar lo que ella vivió y cómo ella lo puso en práctica. Así que este mensaje también es para los caballeros. Este mensaje es para todos nosotros, la iglesia del Señor. Ser coherentes. Entonces, ¿quién fue la tsunamita? Y los invito al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 11. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comience. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió.
Entonces, leyendo esto, surge el primer consejo para que tú y yo podamos vivir una fe coherente. ¿Y cuál es ese? El primer consejo: priorizar lo espiritual sobre lo material. Ella le dice a su marido: hagamos un aposento. El hacer nos habla de dar un espacio escogido y especial. Ella tomó de su tiempo, y no solamente de su tiempo, sino que tomó de lo que era su casa, de lo que era su vivienda, su lugar de compartir con su familia. Ella dijo: yo quiero apartar un espacio, quiero escoger un espacio. Y ella le da unas características, le hace una solicitud especial a su esposo. No solamente le dice hagamos un espacio, ella le dice levantemos paredes. Esto nos habla de un lugar que va a estar dentro de ese lugar, ese espacio, digámoslo en general, pero va a ser ahí, protegido, guardado, va a ser privado, ¿verdad? Y después dice, pongamos allí cama. Y óiganme bien, esta expresión, pongamos allí cama, atrajo mucho mi atención, porque resulta que esa cama nos habla de intimidad. En la cama nosotros encontramos descanso. En la cama nosotros llegamos a pensar y analizar y a reflexionar sobre el día. Pero la cama también representa intimidad. Entonces, atrae mi atención eso. Ya dice, pongamos allí cama. Esa cama donde nosotros podremos encontrar intimidad. Esa cama representa donde yo me encontraré con Él y Él conmigo. Por eso les decía al principio que el primer consejo para vivir una fe coherente es priorizar lo espiritual sobre lo material. Porque es el lugar donde yo quiero construir, donde yo quiero edificar una relación con Dios, donde yo voy a tener ese encuentro con Él todos los días. Después dice que tengamos ese lugar para ese hombre, le dice ella al esposo, como propuesta, porque yo me he dado cuenta que él es hombre de Dios. Nos habla de la importancia que debemos darle a la palabra de Dios. Nos habla de la reverencia que debemos tener para con la palabra de Dios. Hoy en día todo se ha vuelto aceptable, pero hay cosas que no son negociables. Y la palabra de Dios merece reverencia. La palabra de Dios se le debe dar la importancia que se necesita, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy en día puede ser que estamos viviendo en los tiempos que bien lo dice la palabra. A lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. Pero la pregunta es, ¿qué importancia nosotros estamos dándole a la palabra de Dios en la casa? La tsunamita dijo, sé que él es varón de Dios. Ella vio en él cosas diferentes. Ella vio en él la representación de Dios. ¿Será que tú y yo estamos reflejando eso a los que nos rodean? ¿Será que tú y yo estamos dándole la importancia a la presencia de Dios en nuestra casa? Porque el anhelo salió de ella, no del hombre de Dios. Ella fue la que lo invitó. Y aunque el Espíritu Santo de Dios mora en ti, en mí, en nuestro cuerpo,
Muchas veces no tomamos el espacio ni el momento, ni le damos la importancia, ni la reverencia, y mucho menos la honra a la palabra y a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos para sentarnos a reflexionar o ponernos de rodillas antes de comenzar lo diario? La Biblia dice que ella, la tsunamita, era una mujer importante. Ella tenía una posición social privilegiada. Pero por encima de esto, ella nos enseña que es más importante el lugar que damos a lo espiritual que sobre las posiciones o posesiones materiales. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto nos lleva al segundo punto. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 12 al 17. Entonces dijo Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Aquí está hablando Eliseo a Giezi, su criado, la persona que caminaba con él todo el tiempo. Y ellos estaban ¿dónde? En la casa de la tsunamita. Ellos estaban ya quedando ahí en ese aposento que ella preparó. Y esto captó la atención del hombre de Dios. Entonces, Eliseo le dice a Giezi, su criado: llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces, el segundo consejo sería: una fe coherente no busca nada más, nada diferente al estar con él y que él esté conmigo. Una fe coherente busca la presencia de Dios más que los bienes, los beneficios que podamos tener al momento de orar. La tsunamita sí tenía una gran necesidad, pero estaba ya oculta en su corazón. Su esterilidad, esa era su necesidad. Pero su necesidad no era evidente ante la sociedad, pero su necesidad era evidente ante esa sociedad que en la época a ella la consideraban como una mujer en desgracia. Pero lo que atrae mi atención de esto, y quiero también llamar su atención aquí, el hombre de Dios vio cada detalle, vio la disposición de ella, vio el amor, vio la entrega, vio las comodidades que ella quiso poner a disposición de él. Y dijo: esperen un momento, esta mujer que ha preparado tanto para mí, que determinó darme algo sin que yo se lo pidiera, porque el hombre de Dios pudo haberlo pedido, ¿en qué va? Yo quiero restituirle, yo quiero darle como muestra de mi gratitud algo que la beneficie. Sin embargo, él la llama y le hace la pregunta a través del criado:
Y ella dice, no, señor, yo no necesito nada. Yo tengo lugar de privilegio, mi casa está en el medio de la ciudad. Entonces yo pensaba y decía, wow, qué gran muestra de humildad. Cuánta integridad tenía ella con esa fe, cuánto compromiso. Porque ella con su acción le está diciendo, no, espérate, mi señor. Yo no aparté espacio en mi casa para que tú me des algo a cambio. Yo aparté espacio en mi casa porque quería tenerte conmigo. Yo aparté espacio en mi casa porque sé y reconozco la importancia de que tú estés conmigo. Yo aparté espacio en mi casa porque sé, y poniéndolo en nuestro contexto actual, que separada de ti nada puedo hacer. Yo aparté espacio en mi vida y en mi casa porque sé que todo lo que viene, viene de ti. Todo lo que viene a mi vida viene de ti. Óigame, ella no estaba pidiendo nada. Y si la comparamos de pronto a nuestra actualidad, a nuestra sociedad, a muchas cosas, pues sí, ¿no les ha pasado que uno dice, no, esos que falta les va a hacer algo si tienen de todo? Y estamos en una cultura y en un país donde tú y yo sabemos que muchas cosas que en nuestros países de origen son lujos, aquí simplemente son más asequibles. Entonces podemos caer en esto de que yo ya no necesito nada. Puede ser que no lo pensemos nosotros porque sí tengamos necesidades, pero ¿qué tal cuando tú te topes con alguien más y te diga, no, pero si yo lo tengo todo? Tengo la casa de los sueños, tengo posición social, tengo un buen empleo, tengo mis documentos, tengo una legalidad. Entonces ahí tú dices, no, pues ¿y yo cómo le hablo de Dios? ¿Qué va a necesitar esta persona? Óiganme, en el fondo, cada uno de nosotros como seres humanos siempre vamos a tener la necesidad de una intervención de Dios, pero no encasillar en que mi necesidad solamente es una respuesta a algo material. Mi necesidad puede ser un gran vacío en mi alma y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Pero ¿saben qué me impacta? Que ella no quería nada a cambio. Porque puede ser que como tú y como yo, tuvo un sueño algún día de ser madre, tú tuviste un sueño de una empresa, tú tuviste un sueño de una familia, tú tuviste un sueño de una sanidad emocional o física, tú tuviste un sueño, ponle tú el nombre. El de ella era un hijo, pero llegó al punto de decir, bueno, si el Dios de los cielos no me lo concedió, yo avanzo, sigo, no me amargo. Yo sigo, avanzo con una fe coherente. Yo sigo accionando conforme a mi fe. Porque con su acción ella muestra que no había resentimiento, porque abrió la puerta y preparó aposento para el hombre de Dios. Ella no necesitaba de él económicamente, pero dijo, yo sigo caminando aunque no recibí lo que ante la sociedad me haría ver como una mujer entera, porque resulta que en ese tiempo la mujer que era estéril no valía, así tuviera muchas posesiones y posición. Era una mujer contada como desgraciada, en desgracia porque no tuvo familia. Pero eso estaba ahí en lo profundo. Y me impacta que al estar la presencia del hombre de Dios en su casa, cuando tú y yo vivimos, la presencia de Dios en nuestra vida, ante esa presencia nada queda oculta. Nada. Él va a ver allá hasta lo más profundo de tu alma, de tu ser, de tu mente. Y va a decir, tú no me lo estás pidiendo, pero yo sé que lo necesitas. Tú no me lo estás pidiendo, pero sé que es tu gran anhelo. Tú no me lo estás pidiendo porque aún lo pusiste a un lado, pero seguiste avanzando. Y yo te digo que en este tiempo ha llegado el momento para que yo saque eso que estaba ya guardado y lo
active a favor tuyo. Por eso vemos que el criado dice, ella no tiene hijo. Y Eliseo dice, aquí va la respuesta. Cuando nosotros preparamos lugar para la palabra, para la presencia de Dios y le damos la importancia, la honra y la reverencia a Él, no porque queremos algo a cambio. Miren, ni siquiera hay necesidad que le pidamos. Porque aquel que conoce cuántos cabellos hay sobre tu cabeza, aquel que vio y se encontró con el embrión cuando éramos un embrión, ese mismo sabe de qué tenemos necesidad. Entonces no esperemos llegar a tener una necesidad para preparar un tiempo en el día y en nuestra vida entera para decirle, yo he preparado un aposento para ti, Señor. Yo quiero que mi vida entera sea un aposento para ti. Y entonces el profeta dice, para este mismo tiempo, el próximo año, tú tendrás un hijo. Y así fue, dice la palabra. Ella tuvo su hijo. Pero antes de pasar al tercer consejo, quiero también resaltar algo. La acción de la tsunamita nos muestra la verdad que aparece en Mateo 6:33. Y esto me impacta de una manera maravillosa. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ella lo estaba viviendo, pero ella aparece en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que la palabra de Dios tiene un hilo conductor y sobrepasa los siglos, los años. Ella buscaba primeramente el reino de Dios. Y lo demás empezó a llegar por añadidura. Cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cómo así que el reino de Dios? Cuando tú y yo le damos el trono y la cabida al Rey de Reyes en nuestra vida y le cedemos el gobierno a Él. Estoy buscando que Él reine en mi vida y estoy buscando el reino de Dios. Pero aparte, busco hacer lo que su palabra dice. Ser justo, ser correcto, ser íntegro, hablar con verdad, no dejar que la mentira gobierne, que la paz esté conmigo, aun aunque haya tribulación, que lo que yo confiese vaya acorde con lo que yo leo, que lo que yo accione vaya acorde con lo que yo leo. Y lo demás será añadido. ¿A ella qué se le añadió? Un hijo. ¿Qué puede ser añadido a tu vida? Todo es añadidura. Que respiremos, que comamos, que tengamos familia. Pero qué bonito que mi deseo diario sea buscar primeramente la presencia de Dios. Buscar primeramente hacer la palabra, ser hacedores y no oidores, dice la palabra. Entonces, vamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, 18, 30, y miren lo que pasa. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo,
¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo un hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Versículo siguiente. Ah, no, ya estamos ahí en el 30. Nos lleva a el punto número 3. Una fe coherente no se ve alterada ante la prueba. Miren, se murió el hijo. Y algo que atrae mi atención, su hijo murió en sus piernas. Ustedes solamente usen la imaginación o usemos la empatía, los que somos padres y los que no, pues vamos a imaginarlo. Mi hijo está enfermo, lo siento en mis piernas, muere en mis piernas. Pero la Biblia no dice y ella se puso a gritar desesperadamente, que creo que sería lo más humano y comprensible, ¿verdad? La Biblia no registra, ella se agarró a hacerle reclamos a Dios. No, lo primero que ella hizo fue poner el hijo sobre la cama del hombre de Dios. Lo primero que ella hizo cuando se enfrentó al dolor de la pérdida de su hijo, lo primero que esta mujer hizo en el momento que está enfrentando una prueba es ir al lugar de intimidad. Fue ir al lugar de la presencia. Fue ir al lugar donde ella sabía que posaba y reposaba la gloria de Dios. Ella fue y colocó su dificultad, su pérdida, su dolor en la cama del hombre de Dios. Pero después me impacta aún más que ella acciona una fe coherente. Ella acciona y dice, lo pongo aquí, pero además de esto, yo voy a ir a buscar al único que me puede dar solución a mi problemática. Y le dice a su esposo, necesito un asna, por favor. Y el esposo le dice, ¿todo bien? Y su respuesta fue aún más impactante, paz. Yo como mujer me hubiera desahogado, yo le hubiera dicho a mi esposo lo que estaba pasando, pero su fe fue firme. Yo quiero creer que ella tenía la certeza que ella iba a recibir una intervención sobrenatural, que ella no quiso transferir su emoción, su dolor a su esposo. Ella dijo, yo no voy a hablar todavía porque yo voy a esperar por mi milagro. Yo voy a esperar a la intervención de Dios, porque si Él me lo dio, Él mismo me dará la respuesta. Entonces ella dice paz, pero después de esto, ella va y busca.
Ella pasa todos los límites sociales y culturales porque no era día para ir donde el hombre de Dios, que es lo primero que su esposo le dice. Entonces se encuentra con Giesi y Giesi le hace dos preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? Y después con la tercera, ¿está bien tu hijo? ¿Y qué dice ella? ¿Cuál fue su respuesta? Ella dice, bien, paz, bien. Las dos palabras que esta mujer en medio de un dolor pronunció. Pero aquí viene aún lo que más quebranta mi espíritu. Ella, ante ese dolor, no se descompuso, se mantuvo coherente, íntegra, que no tiene nada de malo si hubiera llorado todo el camino, pero la Biblia no lo registra. Pero yo me imagino a esta mujer yendo a la presencia del Señor como tú y yo podemos llegar en muchos momentos con tantas preguntas en nuestra mente, pero Señor, si tú me lo diste, yo ni siquiera te lo pedí, pero Señor, y comienza uno a hablar con Dios, que no tiene nada de malo. Y yo estoy segura que ella iba en este encuentro de emociones, en saber si era verdad o no era verdad, en lo que estaba viviendo. Pero ella solo, ante quien tenía que desahogarse, fue ahí donde ella solo habló. Ella ella agarra los pies del profeta, del hombre de Dios. Y es tanto el dolor que ella sentía que el profeta dice que Dios no le había revelado, que lo único que veía era que ella tenía gran amargura en su ser. Pero la fe coherente de ella no dejó que la amargura hablara a nadie. Sin embargo, hay algo muy importante que tú como hijo de Dios y nosotros como hijos de Dios debemos tener claro y que ella lo vivencia y nos lo enseña y vuelve y nos lo ratifica. Ante la presencia de Dios, digamos todo lo que tengamos que decir. No nos callemos, porque a veces creemos que es malo decirle a Dios cómo nos sentimos, pero resulta que Él es el Padre. Y Él sabe cómo nos estamos sintiendo, pero cuando lo exteriorizamos, somos libres y ella le dice a Él, ¿acaso yo te pedí un hijo? Yo te dije que no te burlaras de mí. Ella hizo el reclamo y no está malo que tú y yo reclamemos a Dios. Lo malo está cuando hacemos el reclamo ante las personas incorrectas. Lo malo está cuando hacemos el reclamo desde un sentimiento de amargura que empieza a dañar los corazones de los que nos rodean. Lo malo está cuando dice, yo ya no sé si vuelvo a la iglesia ni quiero saber de Dios porque nunca hace nada y la vida se me complica más y en lugar de que las cosas se vean como yo las quería, esto está peor. Porque son confesiones que podemos estar haciendo. Lo malo está que cuando yo siento mi cuerpo con dolor o enfermedad, diga, esta enfermedad me va a matar. Esta enfermedad es más fuerte que yo. Es que esto ya no me deja hacer. No. ¿Dónde está el punto donde yo me debo de desahogar? Señor, ciertamente esta situación está siendo muy dolorosa para mí. No comprendo, no entiendo, pero solo de ti viene la respuesta. Ella nos enseña que aún en medio de la dificultad, ella no mostró su dolor ni reveló su amargura, sino que solo lo hizo ante la presencia de Dios, como tú y yo debemos hacerlo. Entonces, cuando tú y yo nos vemos enfrentados a una necesidad de una intervención sobrenatural, estamos poniendo esa dificultad ante la presencia de Dios. O antes de ir a orar, o antes de ir a clamar a Dios, o antes de meternos en su presencia, sea en tu trabajo, en tu casa, llamamos a 4, a 5, angustiados, acongojados, llenos de, nos dejamos gobernar por lo que sentimos. Recuerden, lo primero que ella hizo fue poner su hijo
en el lugar donde posaba y reposaba la presencia de Dios. Ahí dejó su muerto y se fue. Entonces, ella fue insistente, fue perseverante en la búsqueda de la presencia. Y Eliseo dice, ¿sabes qué, Giesi? Toma mi báculo, ve, no camines, no hables con nadie. Y en este báculo va ese poder que Dios me ha dado para sanar, para resucitar. Entonces ve y lo pone sobre el niño. Y ella le dice, no, Señor, yo no quiero ningún báculo. Quien va conmigo es usted, porque usted me lo dio y yo quiero su presencia. Yo necesito de tu intervención. Yo necesito de la autoridad que la palabra de Dios tiene sobre lo muerto. Yo necesito de la autoridad que la palabra de Dios tiene sobre la enfermedad, sobre la dificultad familiar. Ella nos enseña que le dio tanta importancia a lo que hay que darle importancia para que la intervención divina se hiciera manifiesta sobre su vida. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 4:31 al 36. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así que tendido sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y aquí vamos al consejo número 4. Una fe coherente sabe de quién vendrá la respuesta. El hombre de Dios se puso sobre el cuerpo del niño, porque, óigame, el báculo no sirvió. Y yo estoy segura que ese báculo tuvo que haber sido usado en muchos momentos y dio resultado. Pero ahorita no era así. ¿Por qué? Porque la tsunamita sabía que solo el poder de la presencia de Dios hacía lo imposible posible. Cuando la presencia de Dios entra en contacto contigo y conmigo, trae vida, resucita pensamientos, sueños, anhelos. Pero además de eso, nos hace fuertes y no deja que seamos vulnerables ante las situaciones contrarias. Cuando la presencia de Dios viene y se encuentra con nosotros, era un contacto. Era un toque, el toque que tú y yo encontramos cuando buscamos de su presencia. Y la Biblia nos dice cómo él se acuesta sobre el niño, pero cómo sus manos tocan las manos de él, cómo su aliento toca los labios de él. Esto habla de una tremenda intimidad. Y cómo la intimidad con Dios nos trae resurrección, nos reverdece, nos restaura, nos da vida, aun cuando creemos que ya no podemos más.
Ante la presencia de Dios, nada queda sin vida. Ante la presencia de Dios, tu milagro será evidente. Tu respuesta será evidente. Él le dice, toma a tu hijo. Pero en esta mañana puede ser que el Señor te esté diciendo, toma la restauración de tu hogar. Toma los documentos que necesitas. Toma los recursos que estabas esperando. Toma ese familiar por el que estás clamando. Toma a ese reencuentro familiar. Toma ese trabajo. Si vivimos lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Yo les invito en esta mañana que podamos tomar los pasos de la tsunamita, que podamos entender que aunque haya muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor, si tú y yo determinamos vivir en coherencia nuestra fe, ciertamente veremos la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estamos buscando primeramente preparar ese lugar para la palabra, para la presencia? Le estamos dando el honor, la honra, la importancia y estamos obedeciendo a esa palabra. Si nosotros primero buscamos el reino de Dios, vamos a caminar recibiendo las añadiduras que solo nos traerán regocijo, que nos darán la oportunidad de ver su gloria, de ver lo que estaba muerto resucitarse, de aquello que creíamos que ya no tenía remedio, pero Dios dice sí lo hay, porque para mí no hay nada imposible. Y tú has hecho como la tsunamita. Has querido buscarme a mí por encima de las posiciones o de las posesiones. Porque has mostrado que para ti lo más importante es buscar de mi presencia y hacer mi voluntad. Y lo demás yo me encargo. Entonces, cuando Él nos dice en este día, toma tu milagro y toma tu respuesta. ¿Saben qué es lo impactante, además de todo lo que hemos leído de esta mujer? Que su acción en ese momento no solamente revive a su hijo, sino que es una acción que trajo protección, cobertura para las circunstancias venideras. Y se los digo por lo siguiente, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 y 2 y versículos 5 y 6. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Después de que pasa todo esto, ¿verdad? Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Óiganme, 7 años
salió la mujer de sus tierras. Aquí estamos leyendo entre un versículo y otro y lo vemos así de rápido, pero habían pasado 7 años. Pero antes de esos 7 años, Eliseo viene donde ella y le dice, tienes que salir de aquí. Viene hambre, viene una situación peligrosa. Viene una situación que va a atacar y va a matar y va a alterar el orden en el que tú estás acostumbrada a vivir. Así como tú y yo podemos enfrentarnos a momentos que van a alterar nuestra comodidad, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a alertar aún antes de que esto suceda, porque cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios, cuando le damos el lugar a Dios, cuando le damos lugar a la palabra y le damos esa reverencia y ese respeto, aún en los momentos que vengan a amenazar nuestra vida, que vengan a atacar el mundo entero, tú y yo vamos a recibir señales de alerta para que los nuestros sean protegidos, para que a los nuestros no les pase nada. Asimismo, como cuando la plaga de los primogénitos, el ángel de muerte pasó, pero aquellos que tenían en su casa el sello de la sangre del cordero, a ninguno tocó. Tú y yo estamos marcados por la sangre del cordero. Y aun cuando vengan dificultades, circunstancias que ataquen la vida y que muevan nuestra comodidad, así mismo recibiremos alerta, recibiremos aviso para estar listos, para prepararnos. Y vemos que ella obedece la voz del profeta. No dice que ella se rehusó, no dice que ella dijo, no, pero ¿qué le pasa a Eliseo? Y si yo vivo en la mitad de la ciudad, soy mujer importante, ya tengo mi hijo, ya me lo resucitaste, no va a pasar nada, yo me quedo aquí. No, ella obedece lo que el profeta le dice. Pasan 7 años y ella regresa a su lugar. Y cuando ella regresa, aunque había mortandad, aunque ya todo era diferente, porque estamos hablando de un rey que no sabía de ella, un rey que estaba siendo puesto al día por el ayudante, por el criado del profeta. Le estaban contando lo que había pasado con esta mujer. Esto quiere decir que este hombre no sabía mucho de ella, pero el impacto de lo que Dios hizo en su vida hace que se le sea restituido todo lo que le pertenecía, con todos los 7 años de lo que esas tierras recogieron. Óiganme, fueron 7 años donde esa tierra tuvo que haber producido y todo fue guardado y atesorado para que en el momento que el cielo registró, se cumpliera aquí en la tierra a beneficio de la que obedeció la palabra. Si tú y yo buscamos esa palabra, esa presencia, buscamos el reino de Dios, no importa lo que venga a amenazar alrededor nuestro. Aún así Dios nos blinda, Dios nos guarda y nos va a restituir lo que por ley, por establecimiento de su voluntad se nos dio. Nadie nos lo va a quitar. Así que si hay algo que tú creías que estaba perdido porque han pasado muchos años y eso ya no es posible, pero tú has caminado con una fe coherente, tú has caminado creyendo como la tsunamita, en que lo que la palabra de Dios dice se cumplirá, pues todo aquello te será restituido. Se restituye salud, se restituyen sueños, se restituyen inversiones y dineros que estaban retenidos en el nombre poderoso de Jesús a favor de tu casa, de tu familia. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo en la palabra. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás nos va a ser añadidos. Así que, conclusión. Como hijos de Dios, debemos, más que mostrarnos espirituales, debemos serlo desde la convicción de fe
y adoración a Él. No es simplemente mostrarnos como alguien que somos. No, seámoslo desde una convicción genuina, desde aquí adentro. Porque donde hay algo genuino aquí adentro, entonces eso se va a ver en todo lo que hagamos. Lo demás va a ser añadido por Él en su debido tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos alienta, nos reconforta, nos confronta, nos redarguye y nos enseña que sin ti nada somos, Señor, y que no podemos dejarnos llevar por el afán de los días de la vida. No podemos dejarnos llevar por posiciones o posesiones, sino que siempre tener la claridad y más que la claridad, la convicción, Señor, que si te buscamos a ti, que si nuestra vida entera quiere entoronarte y quiere que tú gobiernes todo nuestro ser, será la mayor ganancia, no solamente para mí, sino para mi vida en familia, para mis hijos, para los que me conozcan. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, que así como la tsunamita determinó en su corazón honrar, seguir, reverenciar, respetar tu palabra, nosotros como tu iglesia podamos ser una iglesia reconocida, no porque nos hablen de nosotros y ser famosos, no, Señor, sino que cada uno de los hijos y miembros del Centro Cristiano Miami se comiencen a caracterizar porque vivimos una fe coherente, porque estamos dando espacio a lo que realmente lo merece. Porque no somos tibios, Señor, sino que caminaremos de acuerdo a tu verdad. Porque caminaremos de acuerdo a tu voluntad y sobre todo nuestras vidas solo anhelarán tu presencia, Señor, a donde quiera que vayamos. Que tu presencia sea nuestro mayor anhelo, Señor, como dice tu palabra. Como el siervo busca por las aguas, que así busque nuestra alma tu presencia y alimentarnos de tu palabra. Yo desconozco, Señor, si muchos de los que están conectados pueden estar en la posición de la tsunamita, que creyeron que ya eso murió. Pero, Señor, aún ante tu presencia nada queda oculto y tú resucitarás. Y tú traerás al presente lo que se enterró en el pasado para un beneficio del futuro en la vida de ellos, de sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Tiempo de restitución, aunque se dejó, aunque se creyó que era lo mejor en ese momento, pero tú restituirás, Señor, la fe. Cada lágrima que fue enjugada por tu amor y tu presencia, Señor, la convertirás en gozo. El cuerpo que ha estado dolido, enfermo, en el nombre de Jesús. Tú hoy, Señor, resucitas esos huesos, esas articulaciones, ese hígado, ese colon, esas cuerdas bucales. Tú hoy resucitas esas neuronas, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Hoy tú traes resurrección, reverdecimiento y sanidad, Señor, para la parte de la nariz, de los ojos, Señor. Traes sanidad, quitas
pólipos en el nombre de Jesús. Hoy tú traes, Señor, milagro de sanidad sobre el rostro que ha estado acongojado por dolor, Señor, y que se desconoce o hay conocimiento, pero tú hoy, Señor, tomas control y veremos tu gloria y nuestros oídos escucharán de tus milagros. Bendigo a tus hijos, a tus hijas. Los cubrimos con tu sangre poderosa desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y clamamos a ti, Señor, para que seas tú poniendo en nuestro corazón el querer buscarte, el querer adorarte, el querer honrarte, el querer reverenciarte, y que nuestra fe vaya, Señor, coherente, nuestras acciones y palabras en coherencia a esa fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.